La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y a todos nuestros seguidores al ciclo de conferencias en línea, Jueves de Derecho Civil. El tema del día de hoy es el llamado testamento laboral, que será moderado por la maestra María Elena Horta. Comenzamos. Gracias por acompañarnos. Este es un jueves de Derecho Civil que organiza el Colegio de Profesores de Derecho Civil para la comunidad de nuestra querida facultad. Agradecemos la iniciativa de estas tareas académicas del doctor Raúl Juan Contreras Bustamante. También agradecemos la iniciativa de estos jueves de Derecho Civil de nuestro querido presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil, el notario Miguel Ángel Beltrán Lara. El día de hoy tengo el honor de que me acompaña en la conducción la linda maestra Judith Araceli Miramón Parra. Mi querida amiga, si fueras tan amable de revelarnos el nombre y la trayectoria de nuestra distinguida invitada del día de hoy, por favor. Con mucho gusto, maestro. Qué amable. Bueno, nuestra invitada del día de hoy y quien nos va a hacer el honor de dar esta videoconferencia es la doctora María Elena Horta García, Ella tiene los grados de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado en nuestra Facultad de Derecho, donde ha obtenido estos grados. En todos ha tenido su mención honorífica. Y dentro de su trayectoria laboral, que es muy amplia, ha sido fundadora y directora de un bufete jurídico, ha asesorado diversas tesis, ha sido directora fundadora académica del Derecho Familiar en la Asociación de Abogados de la Ciudad de México, secretaria general del Colegio de Profesores de Derecho Civil, de las cátedras de Práctica Forense de Derecho Civil y Derecho Sucesorio. Como se darán cuenta, la doctora María Elena Horta tiene una gran trayectoria y conocimiento de la rama jurídica y es quien nos va a hacer el honor de presentar ahora esta videoconferencia con el tema del derecho laboral, el llamado testamento laboral. El llamado testamento laboral. Muchas gracias. Además, quiero agradecer la invitación del maestro Miguel Ángel Beltrán para estar acompañándonos en esta videoconferencia. Muchas gracias. Adelante, doctora. Bienvenida. Mil gracias. De verdad, me da muchísimo gusto poder compartir este espacio que, pues, en una forma muy bondadosa nos brinda el Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UNAM y, por supuesto, nuestro director de la facultad. Me da más gusto todavía estar con mi querido amigo Vicente Solís Arana, con mis queridísimas amigas, la maestra Amada del Carmen Gaitán y la maestra Judith Araceli Miramón Parra. Créanme que, pues, el hecho de poder compartir la información, de poder compartir los conocimientos que tenemos en la Facultad de Derecho, pues es algo que nos llena de orgullo porque es el granito de arena que pone la Universidad Nacional Autónoma de México en beneficio de la población en general. Por favor, entonces vamos a empezar porque precisamente por eso hice la corrección, que es de decir que es el llamado testamento laboral. ¿Y por qué digo
que el llamado testamento laboral. Bueno, pues es muy simple, porque no es un testamento. ¿Qué es un testamento? Es lo primero que nos tenemos que preguntar. Bueno, pues un testamento es una manifestación de voluntad. Nosotros técnicamente ya saben que le llamamos que es un acto jurídico, pero que además es solemne. ¿Por qué? Porque tiene que ser con estricto apego a lo que dispone la ley, es personalísimo porque nadie puede testar por nosotros, es libre porque es nuestra voluntad y no tenemos nosotros que aceptar la imposición de nadie, es unilateral porque con mi simple manifestación de voluntad con eso se perfecciona, pero tiene una característica muy especial que es revocable. Si yo dicto un testamento hoy, lo puedo revocar mañana o dentro de 10 años o dejarlo para siempre. Esto es importante. Y además, este testamento tiene que ser otorgado por una persona mayor de 18 años, por eso decimos que es persona capaz, y tiene como objeto precisamente el disponer de los bienes y derechos o constituir y reconocer obligaciones para después de la muerte. Eso es lo básico, para después de la muerte. Yo estoy con expertos en la materia, pero sí quiero hacer un acotamiento antes de entrar al tema. En nuestro país, cada estado de la República tiene su propia regulación respecto del derecho sucesorio, que es precisamente cómo se transmiten los bienes cuando una persona fallece. Y estas disposiciones, casi en toda la República, están contenidas en el Código Civil y en algunos casos en los códigos familiares. Nos dicen que en general hay 4 tipos de testamentos ordinarios, que son el testamento público abierto, que es el que dictamos cuando vamos con el notario, el público cerrado, el público simplificado y el hológrafo. No voy a explicar cada uno de ellos porque no es el objeto de esta plática, pero sí los quiero enunciar, lo mismo que los testamentos especiales o extraordinarios, que son el privado, el militar, el marítimo y el hecho en país extranjero. Pero ¿qué creen? Les voy a platicar que en la Ciudad de México solamente subsisten regulados el testamento público abierto y el testamento hecho en país extranjero. Entonces pensamos que son los únicos que vamos a estudiar y por supuesto que no, porque al hacer un análisis de cómo se regulan en todos los estados de la República, nos podemos dar cuenta que solamente 3 entidades federativas son las que están siguiendo la línea establecida por la Ciudad de México. Y en todas las demás entidades federativas, o son los 8 testamentos que les he mencionado que están regulados, o son 7, o en algunas otras entidades, como por ejemplo en Guerrero, se habla del testamento aéreo y espacial, y otros hablan del testamento hecho fuera del estado. En fin, hay modalidades, por eso es importante que sepan que en la exposición que estamos haciendo, bueno, en particular está enfocada en las disposiciones de la Ciudad de México, pero aparte de estos testamentos, o sea, que es la forma en que una persona dispone de qué se va a hacer con sus bienes para después de su muerte, hay lo que se llaman testamentos especiales, que no son testamentos porque no siguen el riguroso orden establecido por los códigos civiles o familiares en su caso, sino que son disposiciones testamentarias contenidas en leyes especiales. Y estas disposiciones especiales contenidas en leyes que se abocan únicamente a una materia, han permeado en la sociedad como testamentos. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque solamente se refieren a determinados ámbitos o a determinados elementos o a determinados valores que están regulados en las leyes. Por ejemplo, en la legislación bancaria nos encontramos que ahí nos dicen cómo se pueden transmitir las cuentas bancarias o los contratos de valores o las inversiones que hacen las personas. Y es distinto a, en general, la forma de la sucesión. O en seguros y fianzas, que siempre hay un beneficiario,
o en las leyes agrarias, que también se dice cómo van a disponerse de los bienes afectos al ámbito agrario, como son los bienes ejidales o los bienes comunales. Todas estas disposiciones especiales tienen su regulación en cada una de las leyes. Pero nosotros en esta ocasión vamos a hablar en particular de lo que son las disposiciones testamentarias contenidas en la Ley Federal del Trabajo. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque cuando el presidente de nuestro colegio tuvo a bien hacernos la invitación para participar, lo que él nos decía es que el objeto de estas pláticas es precisamente darle una orientación que le sea útil a la ciudadanía y que nosotros como colegio pues podamos aportar este apoyo. Y les voy a decir, con esta época de pandemia, con tantos problemas que se han presentado, con las miles de defunciones que hemos presenciado, bueno, pues sabemos que un sector de la población especialmente vulnerable desde el punto de vista económico es precisamente el segmento de las personas que son trabajadores, o sea, que dependen, que están subordinadas a un patrón y que entonces están bajo las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, que además, como un comentario al margen, debo decirles que la Ley Federal del Trabajo ha sufrido serias reformas. El año pasado tuvo reformas sustanciales en 2019 y precisamente en este mayo de 2021 nos estamos encontrando con otras reformas en esta ley. Bueno, pero entonces vamos a nuestra materia. Las disposiciones testamentarias laborales. En particular, yo quiero hacer hincapié en lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley Federal del Trabajo, en donde nos dice que los beneficiarios del trabajador fallecido tienen derecho ¿a qué tienen derecho? Bueno, pues a que se les cubran todas las percepciones, todas las prestaciones que no llegó a cobrar el de cuyos, y además a que se les pague una indemnización por causa de muerte. Pero lo interesante de este artículo 115 es que todas las acciones que se ejerciten y los juicios que se vayan a hacer en el ámbito laboral no tienen necesidad de iniciar un juicio sucesorio como nosotros lo manejamos en el ámbito civil totalmente, ¿no? Entonces, yo no tengo que ir ante el juez y solicitarle que haga la declaración de herederos y en caso de que fuese una sucesión legítima o que se declare la validez del testamento en caso de que fuese una sucesión testamentaria, sino simplemente voy a apegarme a lo que dice la Ley Federal del Trabajo y entonces no necesito un juicio sucesorio. Ahora, ¿cuál puede ser la causa que esté generando que se aplique esta disposición contenida en el artículo 115? Bueno, pues es la muerte a consecuencia de un riesgo de trabajo o bien la muerte por causas generales. Ustedes saben que los riesgos de trabajo pues son aquellos que se generan en razón de la actividad que desempeña el trabajador y también está considerado como un accidente de trabajo lo que le suceda en el trayecto de su casa, de su domicilio al centro de trabajo y del centro de trabajo a su domicilio. ¿Por qué? Pues porque es el desplazamiento que se tiene normalmente. Y fíjense que aquí viene a colación un lamentable hecho que estamos viviendo actualmente, que es las personas que acababan de salir de su centro de trabajo y que se dirigían hacia su hogar y que estaban haciendo el trayecto en la línea del metro que tuvo el accidente. Entonces, esto es algo que debemos de tener muy presente, porque según la Ley Federal del Trabajo, está considerado como un accidente de trabajo. Y entonces tienen derecho, independientemente de las indemnizaciones que esté reconociendo, esté otorgando el gobierno, esto tiene que ser también una carga en un momento determinado que debe cubrir el patrón para el cual prestaban sus servicios. Ahora, nos vamos a hacer otra pregunta. Ya sabemos
que las muertes, la muerte de un trabajador tiene como consecuencia que se le tienen que pagar sus prestaciones devengadas no pagadas y además una indemnización. Pero ¿a quién se lo vamos a pagar? Esta es la pregunta que nos contesta primero el artículo 25, fracción décima de la ley de la materia, y después, en este caso, la designación, de acuerdo con el artículo 501, la designación de los beneficiarios. Pero lo interesante es que el artículo 25, fracción décima, a diferencia de épocas anteriores, señala que en los contratos de trabajo, que generalmente, y digo generalmente porque no siempre, constan por escrito, estos contratos de trabajo que contienen las condiciones de trabajo, se debe forzosa y necesariamente, so pena de que hacer responsable al patrón y de que se le imponen multas y demás, la designación de beneficiarios, y esos beneficiarios pueden ser los que están señalados en el artículo 501. ¿Para qué? Para que se les paguen los salarios y las prestaciones devengadas no cobradas a la muerte del trabajador y todas las prestaciones que se generen en razón del fallecimiento, que puede ser por algún riesgo de trabajo, pero fíjense, también hay otro aspecto que se puede prever en este caso, que es también se generan estas prestaciones por la desaparición derivada de un acto delincuencial. Así lo establece la ley. Y nos preguntaremos, bueno, ¿por qué por qué la desaparición derivada de un acto delincuencial? Pues muy simple, porque la época de inseguridad en la que estamos viviendo genera la necesidad de una respuesta por parte del derecho. Y esa respuesta la encontramos en esta modificación a la Ley Federal del Trabajo. Esta situación de la desaparición derivada de un acto delincuencial, pues lo vemos a diario en los medios de comunicación, en donde pues se encuentran personas desaparecidas que no sabemos en dónde habían quedado, y bueno, desde justamente hoy en la mañana estábamos viendo esa horrible noticia que estaban pasando de un señor en Ecatepec, Estado de México, que tenía pues ahí sepultadas no sé cuántas mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas. Entonces, el derecho le da una respuesta y dice, cualquier persona que haya desaparecido derivado de un acto delincuencial tiene derecho a esta indemnización que señala la ley y que le llamamos testamento laboral. Insisto, no existe el testamento laboral, es una disposición especial contenida en esta ley, pero sí es necesario que se conozca para su aplicación. Ahora, ¿en qué supuesto? ¿En qué supuesto tienen derecho a recibir esta indemnización? Pues en los casos de muerte, como ya lo señalé, o en los casos de desaparición derivada de un acto delincuencial. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hay una muerte cierta y conocida, vamos a tener un acta de defunción. ¿Por qué? Porque sabemos que la persona se murió y porque el médico dio un certificado y porque vamos ante el registro civil y nos expiden una constancia en donde esta persona ya falleció. Pero en la desaparición derivada de un acto delincuencial no es lo mismo, porque no tenemos un acta, porque no tenemos la certeza de que esta persona ya falleció. Esa es la diferencia en los supuestos que contempla el artículo 501. Ahora, pues, vamos a hacernos otra pregunta. Mi querido amigo Vicente Solís Arana, que me decías así como que ¿cuántas preguntas vamos a formular? Bueno, pues todas las que ustedes quieran, pero aquí hay algo que es fundamental. ¿Quién tiene derecho a recibir esa indemnización sin necesidad de hacer un juicio sucesorio? En primer lugar, la viuda, el viudo
los concubinos supérstites, los hijos menores de 18 años, los hijos mayores de 18 años que tengan un 50% de incapacidad y los hijos de hasta 25 años que se encuentren estudiando en algún plantel del sistema educativo nacional. Y lo interesante que se acaba de acotar en la ley, antes se decía previa análisis de la dependencia económica, previa acreditación de la dependencia económica de estas personas. Ahora se dice, en ningún caso se efectuará la investigación de dependencia económica, dado que estos reclamantes tienen la presunción a su favor de tener la dependencia económica. Fíjense, el viudo o la viuda. Yo diría la viuda porque, aunque dicen que somos el sexo débil, generalmente los que primero se mueren son los señores. Eso sí hay que tener cuidado. Entonces, por eso digo la viuda, porque habemos más, bueno, hay más viudas. Yo no toco madera. Qué bueno que dije no. Entonces, hay muchas mujeres, ¿verdad? Hay muchas mujeres que quedan viudas y que no saben qué hacer porque no tienen la orientación adecuada. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Bueno, pues tratarles de dar esa orientación que es tan necesaria. Recuerden, el viudo o la viuda, el concubino o concubina supérstite, los hijos menores de 18 años, ellos sin ninguna condición tienen derecho a percibir la indemnización y a cobrar las prestaciones de vengadas no pagadas de un trabajador, sin tener un juicio sucesorio. Además, los hijos mayores de 18 años, siempre y cuando estén acreditando que tienen una incapacidad hasta del 50% de sus aptitudes físicas o mentales. Y, por último, los hijos que sean mayores de 25 años, pero que se encuentren estudiando en algún plantel del sistema educativo nacional. Fíjense nada más, todos estos supuestos que nos está contemplando. En caso de que vivan todavía los padres del difunto, también tienen derecho los ascendientes, acompañados de las personas que acabamos de mencionar, a cobrar esas indemnizaciones, igual sin tener que acreditar ninguna dependencia económica, a menos que haya algún indicio, alguna situación que acredite que se pueda probar que ellos no dependían económicamente del trabajador ni tenían una estrecha relación. Ahora, ¿qué pasa si no existen cónyuges supérstites? Entonces, bueno, pues concurren las personas señaladas, o sea, los ascendientes, y la persona con quien el trabajador haya vivido como si fuese su cónyuge durante los 5 últimos años que precedieron a su muerte, o con lo que tuvo hijos. Aquí nos vamos a preguntar, ¿por qué 5 años? Y en el Código Civil ya se establece que el concubinato se reconoce cuando vivieron durante 2 años en común, sin ninguna limitación para contraer matrimonio. Bueno, aquí hay un aspecto interesante. La primera legislación que reconoció los derechos de los concubinos fue precisamente el ámbito de protección social, ¿verdad? Tanto el ISSSTE, en todas las disposiciones del ISSSTE como del Seguro Social, fueron los que reconocieron el derecho de las personas que no estaban casadas, pero que vivían como si fuesen un matrimonio. Y denominado, obviamente, esta situación de hecho con consecuencias de derecho, denominado concubinato. Entonces, en esta regulación de la seguridad social, se señaló que tendrían que pasar 5 años de convivencia. Entonces, el derecho civil lo recoge, lo regula y también establece en principio 5 años, pero posteriormente se reduce ese término a 2 años. Y afortunadamente en el Código Civil ya se dice que el concubinato se acredita con 2 años de convivencia, pero como ustedes pueden observar, en la Ley Federal del Trabajo
se sigue manteniendo el término de 5 años para hacer el reconocimiento del concubinato. En caso de que no tuviésemos ninguna de estas personas, entonces los ascendientes concurrirán con las personas que tengan acreditada alguna dependencia económica y pues aquí podríamos ver que siempre hay alguien con vocación hereditaria, porque en último caso, cuando no hay ninguna de las personas mencionadas en los 4 supuestos anteriores, entonces, ¿quién creen que es el que tiene derecho a cobrar esas indemnizaciones? Bueno, pues es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Fíjense, siempre en México no hay, en general, ¿verdad? No hay una sucesión en donde no exista alguien con vocación hereditaria, porque siempre hay alguien que va a recibir esa herencia a pesar de que no tuvieran familiares ni nada. En cada estado de la República se regula que el último heredero, por ejemplo, en la Ciudad de México, es el DIF de la Ciudad de México. En el estado de Zacatecas es la Universidad Autónoma del Estado. En el estado de Quintana Roo es el erario del estado, y cada estado de la República tiene su propia regulación. Y ahora vamos a contestar una pregunta más. ¿Cuál es esa pregunta? Bueno, pues esa pregunta es ¿cuánto le corresponde a cada quien, a estos deudos, a estas personas que dependían económicamente, aunque ahora ya no lo tienen que acreditar, sino que ya es un supuesto que se da por acreditado? ¿Cuánto tienen derecho a cobrar? Bueno, pues el artículo 500 de la Ley Federal del Trabajo nos señala que cuando el riesgo traiga aparejada como consecuencia la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial del trabajo, o sea, la muerte del trabajador, la indemnización tiene que comprender, aparte de que le paguen todas sus prestaciones devengadas no cubiertas, sus oportunidades, o sea, no cobradas por el trabajador, 12 ámbitos distintos. Uno es, tienen que pagarle los gastos funerarios con un importe de 2 meses de salario. Ese concepto tiene que cubrirse forzosa y necesariamente. Y además tienen que pagar, nos dice este artículo 500, la cantidad fijada por el artículo 502, la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál es esa cantidad que se tiene que pagar? Pues el artículo 502 nos dice que la indemnización que le corresponde a las personas familiares del trabajador que falleció será la cantidad equivalente a 5,000 días de salario, sin deducir ninguna la indemnización que recibió el trabajador durante el tiempo en que estuvo sometido a alguna incapacidad. Esto se refiere más bien a cuando hay una muerte por causas ajenas a los riesgos de trabajo, y que en muchas ocasiones, debido a la enfermedad, ellos están percibiendo alguna ayuda, algún apoyo, alguna indemnización. Bueno, pues eso no se descuenta de lo que le corresponde a los beneficiarios por causa de muerte de un trabajador. No sé si con esto ya quede clara la situación y la diferencia entre lo que es un testamento dentro del ámbito civil y los tipos de testamentos, porque como les dije al principio, el testamento es una manifestación de voluntad que nosotros denominamos un acto jurídico solemne, y la solemnidad precisamente no se exige que se siga estrictamente lo establecido por la ley. Si yo digo, bueno, voy a dictar un testamento privado, a ver, tráiganme una servilletita y ahorita lo escribo, pues no tiene ningún valor, porque ya sabemos que el testamento privado solamente va a ser válido cuando hay un riesgo de muerte y que no hay forma de tener un notario a la mano, de no tener alguna otra forma de editar el testamento, y que la persona fallezca durante los 30 días siguientes a la causa que generó esta situación. Hay muchas personas que dicen,
yo voy a ordenar cómo se van a disponer de mis bienes. Y entonces juntan a la familia y se ponen a decirle, mira, a ti te va a tocar esto, a ti te va a tocar esto, a ti te va a tocar aquello. Pero no acuden ante un notario. Entonces, esas disposiciones, si la persona llega a fallecer, no tienen ningún valor jurídico. Ya sabemos que en materia laboral, las personas que acabamos de señalar y que están perfectamente establecidas en la ley, tienen derecho a percibir 2 meses de salario como gastos funerarios y 5,000 salarios mínimos, 5,000 días de salario mínimo para como una indemnización. Pero ¿cómo le hago para cubrirlo? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos que buscar cuál es el procedimiento para que nos paguen esto. Y para el pago, ¿verdad?, de la indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de actos delincuenciales o por riesgos de trabajo, se observarán las siguientes normas, como nos establece el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo. La Inspección de Trabajo, cuando recibe el aviso de que falleció o desapareció un trabajador, o cuando se presenta uno ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que además debo decirles que esta es otra de las innovaciones de la Ley Federal del Trabajo, porque nosotros estábamos acostumbrados a hablar de las juntas de conciliación y arbitraje, pero las juntas de conciliación y arbitraje ya prácticamente han dejado de funcionar en razón de esta modificación a la Ley Federal del Trabajo, y ahora en lugar de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tenemos los tribunales laborales, ¿sí?, que ya tendríamos que acudir ante el tribunal laboral a solicitar pues, que se nos pague la indemnización, en donde se hace el reclamo correspondiente, y el tribunal o la inspección de trabajo tienen la obligación de practicar la investigación, y además dentro de las 72 horas siguientes a que se inicie la investigación, tienen que fijar avisos en el lugar en donde estaba prestando sus servicios el trabajador, para que se convoque a los beneficiarios, que se presenten ante el tribunal, para que dentro de un término de 30 días naturales ejerzan o ejerciten sus derechos. Fíjense qué importante es saber la obligación que tiene la autoridad, 72 horas. O sea, en 72 horas tú tienes que fijar tus avisos para que los familiares del difunto, del trabajador que falleció, inicien su petición. Y además, ellos tienen 30 días para ejercer sus derechos. Este se puede decir el inicio del procedimiento, ¿sí? Si el trabajador murió en el lugar en donde trabajaba, o si la desaparición fue menor, por actos delincuenciales era menor de 6 meses, entonces se girará el exhorto al tribunal o al inspector del trabajo del último lugar de su residencia, a fin de que se practique la investigación que señalamos anteriormente, ¿sí? Y después, ¿qué pasa? Bueno, pues el tribunal o el inspector de trabajo, independientemente del aviso a que se refiere esta fracción primera, podrá emplear los medios publicitarios que juzgue conveniente para convocar a los beneficiarios. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues pueden hacer publicaciones en los periódicos, pueden fijar anuncios, pueden publicar, pues ahora que tanto se utilizan las redes sociales, pues también se puede hacer por este medio. Y el inspector del trabajo, cuando concluye la investigación, remite esa investigación al tribunal laboral. En la Ciudad de México se están implementando los tribunales laborales. Todavía no está completamente ejecutada la reforma
laboral, pero pues ya estamos a un pasito de que se realice, ¿sí? Y ya que está hecha la investigación y que ya se notifica a los posibles beneficiarios, el tribunal lo que va a hacer es, va a citarlos para que se presenten y ahí va a verificar la información que ya se les dio y le va a dar ese reconocimiento principalmente pues al cónyuge supérstite, a la cónyuge supérstite, concubino o concubina supérstites, a los hijos, a los ascendientes, y no necesita más pruebas legales, más que la investigación que se hizo, pero sí es importante, ¿verdad?, que tenga una especial observación respecto de las actas del registro civil. O sea, el tribunal no puede ignorar el contenido de las actas del registro civil. Independientemente de la investigación que se haya hecho, debe de reconocer todos los estados del registro civil. Si en la investigación no aparece que el señor tenía 4 hijos, sino que aparece que nada más tenían 2, y se presentan 4 hijos con sus respectivas actas de nacimiento, los tiene que reconocer. No hay otra. O si a lo mejor en la investigación se dice, bueno, pues es que el trabajador o la trabajadora tenían 30 años de concubinato con la señora Juanita Pérez o con el señor Juanito Pérez, y se presenta una persona con un acta de matrimonio en donde se acredita es él o la cónyuge supérstite, pues entonces el tribunal tiene la obligación de reconocer en primer lugar lo asentado en las actas del registro civil. Y esto hago hincapié porque si bien es cierto que estas disposiciones están dirigidas a un sector especial que son los trabajadores, también es cierto que el derecho civil permea en absolutamente todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Desde que nacemos hasta más allá de nuestra muerte. El derecho civil es, yo podría decir, la columna vertebral de toda la estructura jurídica de un país. Por eso es tan importante que le pongamos atención y que hagamos del conocimiento de todos los gobernados la trascendencia de las normas de derecho civil en nuestra vida, porque eso es lo que nos está regulando principalmente. Y bueno, pues vamos a continuar con la exposición. El pago hecho en cumplimiento de la resolución del tribunal libera al patrón de la responsabilidad. O sea, ya el tribunal determinó, ya se hizo el pago, bueno, pues entonces ya quedó, y las personas que se presentan a deducir sus derechos con posterioridad a la fecha en que se verificó el pago, solo podrán deducir su acción en contra de los beneficiarios que lo recibieron. ¿A qué se refiere? Bueno, si la concubina o la que se dice concubina que vivió con el trabajador que falleció durante los últimos 30 años, se presenta, el inspector del trabajo hace su investigación, el tribunal resuelve que sí, que ella es la beneficiaria y se le entrega la indemnización y las prestaciones de vengadas no pagadas, y pasa el tiempo y luego se presenta la cónyuge supérstite con un acta de matrimonio, pues ahí sí que lo sentimos mucho porque, como dice la ley, solo podrá intentar una acción en contra de quien recibió esa indemnización, ese pago de la indemnización y ese pago de las prestaciones de vengadas que no fueron cubiertas al trabajador. Ahora, la siguiente pregunta sería, pues muy bien, ¿cuánto tiempo tengo para hacerlo? Aquí viene una figura que también es netamente del derecho civil y que es la prescripción. Prescriben en 2 años todas las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgo de trabajo. Si su familiar falleció, era trabajador, y ustedes no demandaron el pago
de las indemnizaciones y de las prestaciones devengadas no cubiertas en 2 años. Entonces, perdieron la oportunidad para poder recibir esas prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo. Estamos hablando precisamente de lo que llamamos la prescripción. ¿Qué es la prescripción? Bueno, pues es la extinción de las obligaciones o los derechos por el transcurso del tiempo, o bien la prescripción adquisitiva, que es la adquisición de los derechos por el transcurso del tiempo con las condiciones establecidas por la ley. ¿Ya? Pero en el caso concreto que estamos analizando, la Ley Federal del Trabajo dice que prescriben en 2 años las acciones que pudiesen ejercitar los beneficiarios, yo diría los familiares o las personas que tienen ese derecho para cobrar tanto la indemnización como las prestaciones devengadas no pagadas. Sí. Ahora, vamos a irnos ya, se puede decir, a la última fase de esta plática, de esta charla, que es este procedimiento, ¿cómo se sigue? Bueno, pues es un procedimiento muy sencillo que se sigue ante los tribunales laborales y que no tienen que agotar todo el procedimiento que señala la ley, sino no se agota la instancia conciliatoria, aun cuando se trate de conflictos inherentes a la designación de beneficiarios por muerte, sino es una resolución inmediata, porque de lo que se trata precisamente es de beneficiar, o sea, de proteger a la familia de él o la trabajadora que falleció. Y como ven ustedes, esto se separa un poco de lo que es, bueno, no un poco, un bastante, de lo que formalmente es un testamento y de lo que formalmente pudiese ser una sucesión intestamentaria, a pesar de que muchas de las figuras contenidas en la Ley Federal del Trabajo, bueno, pues tienen su soporte precisamente en el derecho civil y en particular en el Código Civil. Tendríamos que analizarlo con mucho detenimiento, en especial ahora que pues está ya por disposición de la Corte trabajándose por parte del Poder Legislativo la creación o la promulgación de un código para toda la República Mexicana en relación con los procedimientos civiles y familiares. Creo que este es otro punto que pudiéramos platicar posteriormente, porque aquí lo interesante es que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todo lo relativo a la legislación civil, o sea, las relaciones de los particulares en el ámbito individual o en el ámbito privado, está reservado para que sea conocido por las legislaturas de los estados. O sea, cada estado, como les dije al principio, tiene su propia regulación en materia sucesoria. Si se llega, o sea, si se emite en cumplimiento a la ejecutoria de la Corte este código general para toda, o federal para toda la República, pues entonces nos vamos a preguntar qué pasa con los derechos de cada entidad federativa para legislar en esas materias. O sea, tendrá que haber un pacto entre las entidades federativas para que todo llegue a feliz término. Y así lo esperamos. Y bueno, pues no sé si hay alguna pregunta, yo con muchísimo gusto les puedo intentar contestar. Y sobre todo, pues reitero mi agradecimiento al Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México por este enorme esfuerzo por mantener actualizados no solamente a nuestros alumnos, sino también en la información al público en general de los, pues, de los aspectos que son pues muy puntuales respecto a los derechos que pueden hacer valer en la época que estamos viviendo. Pues mi querida Araceli,
Vicente, no sé si hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Antes de que Ara nos haga favor de hacer algunas preguntas, que hay muchas en el chat, te quiero pasar algunas felicitaciones de gente muy importante que nos está viendo. Nos está viendo el notario Jesús Garza, que pertenece a este colegio, te manda muchos saludos. También Yolanda Guzmán Mejía, un tema de actualidad extraordinario. Juan Carlos Pichardo, muchas felicitaciones a la doctora. El maestro Giovanni, extraordinario seguidor de estos martes, de estos jueves de Derecho Civil, del Colegio de Derecho Civil Giovanni. También alumnos como Sei Fiesco, extraordinaria alumna de la facultad. También otra extraordinaria maestra que nos sigue todos los jueves de Derecho Civil, María Elena Guerrero. No sé si tengas, amiga Ara, alguna pregunta. Y hay varias preguntas. Vamos a hacer solo algunas, si me lo permite la ponente. A ver, doctora María Elena, nos pregunta Verónica Pío si los hermanos del trabajador del decuyus activo tienen derecho a recibir prestaciones o a retirar cuentas de Afore. Solamente, mira, hay dos supuestos, como les dije. En el contrato individual de trabajo, los patrones ya tienen obligación de pedirle al trabajador que señale quiénes son sus beneficiarios. En caso de que no esté establecido, obviamente hay una sanción para el patrón porque no cumplió con el dispositivo legal. Pero en caso de que no lo haya hecho, entonces nos vamos a las personas enunciadas en el artículo 501, 502 y 503 de la Ley Federal del Trabajo, y no contempla la posibilidad de que sean beneficiarios, digamos, de forma general, los colaterales, es decir, los hermanos, los primos, los tíos, los sobrinos, no. Aquí nos habla única y exclusivamente de lo que nosotros llamamos la línea recta, es decir, de personas que descienden unas de otras. Estamos hablando de los padres, de los abuelos, de los hijos, y una figura importantísima que es la que siempre va acompañando a la persona que falleció, que puede ser el cónyuge supérstite o puede ser el concubino supérstite. Pero no nos habla del derecho de los parientes colaterales. Perfecto, muchas gracias, muy clara la respuesta. No entran los hermanos y en caso de que el trabajador no lo haya designado en su centro de trabajo, se aplica la ley y no entran los hermanos. Muchas gracias, doctora. Hay muchas preguntas, voy a seleccionar algunas por el tiempo que nos queda. Y aquí pregunta Imelda Mena Ortega, si la concubina vivió 20 años con el decuyus, de hecho murió cuando vivía con la concubina, pero la pensión la ha estado cobrando la esposa durante 2 años, ¿puede pelear su derecho a la pensión? Sí, maestra. Mira, me queda muy clara la pregunta y qué bueno que hacen esa pregunta porque así vamos a poder hacer una aclaración. El Código Civil establece que para reconocer el concubinato, o sea, para que se pueda decir que una pareja, una unión de hecho es un concubinato, tiene que ser sin restricciones o sin impedimentos para contraer matrimonio. Si esa persona estaba casada, entonces tiene un impedimento para contraer matrimonio y no se configura lo que es la figura del concubinato, esta situación de hecho con consecuencias de derecho. Entonces, si lo analizamos desde el punto de vista del derecho civil en forma tradicional, yo les diría que no hay concubinato. Ahí podría haber un amaciato porque hay un vínculo matrimonial subsistente. Pero además, mi querida maestra, pues, hay cosas que han estado revolucionándose en estos últimos años y hay una resolución que acaba de salir de la Corte que está reconociéndole derechos de concubinato a una persona que vivió con un varón que estaba casado. Entonces, la verdad es que en este aspecto, pues yo creo que la Corte ya está legislando, porque la ley es muy clara. La ley dice que se reconoce el concubinato
cuando se vive en forma permanente, pública, pacífica, continua, de buena fe, sin impedimentos para contraer matrimonio. Entonces, aquí yo diría, no hay concubinato. Por eso les puse el ejemplo de que si a lo mejor una persona que se ostenta como concubina llega, cobra, y luego aparece la esposa, pues la esposa ya no puede demandar, sino que tendría que requerir a la que se dijo concubina, pues que entregue las prestaciones, ¿no? Este es un gran problema que tenemos porque no cerramos círculos, maestro, porque se deja abierto un matrimonio y no se concluye con un divorcio y se inicia una nueva relación y no estamos conscientes de que se está afectando a esa persona con la que estamos iniciando una nueva relación y a la que se supone que queremos y que vamos a proteger, pues realmente la dejamos completamente protegida. La ley no tiene ninguna protección para ella en razón de las circunstancias con las que se están dando. Entonces, lo mejor es, bueno, pues si ya cerramos un círculo, ahora sí ya vamos a iniciar otro, ¿no? Y qué pena con esta persona que está haciendo esta pregunta, porque el derecho es de la cónyuge supérstite, definitivamente, no de ella, a pesar de que ella puede decir, y con justa razón, yo le ayudé a hacer el patrimonio, yo estuve junto a él durante 30 años, yo lo cuidé cuando se enfermó, él vivía conmigo cuando se murió, pues sí, pero tenía un matrimonio. Ese es el problema, justamente. Exactamente, ¿sí? Y son cosas que suceden en la vida y que se encuentran a veces. Y bueno, pues los derechos son de la cónyuge, ahí sí, es muy claro. Mira, muchas veces, mira, es por desconocimiento, porque no sabe uno cuáles son las consecuencias. Por ejemplo, hay una afirmación que yo he escuchado mucho en general que dicen, no, es que ya estoy divorciado porque hace 30 años que no vivo con mi marido. No, o sea, no estás divorciado. Mientras que no tengas una sentencia de un juez competente que te diga, estás disuelto tu vínculo matrimonial, tú sigues casado. Entonces, eso es algo que tenemos que informar siempre. Muy clara la respuesta. Eso hay que Pues tomarlo. también, mi querida amiga, nos siguen los jueces. Todos los jueves los escuchan. Damos gracias a Margarita Gallegos, extraordinaria juez de aquí de la Ciudad de México, que nos sigue todos los jueves de Derecho Civil. No sé si Saludos, tengas una última pregunta, Ara, porque nos quedan un par de minutos y no me gustaría desaprovechar a mi querida amiga. Claro, mira, hay varias preguntas, pero una que está muy constante es la que hace Itamar Pérez Monterrosas. Y la pregunta es, ¿se interrumpe la prescripción que se menciona en la legislación laboral si la familia del trabajador promovió un juicio sucesorio ante el tribunal familiar? No, o sea, recuerda que aquí estamos separando el ámbito civil del ámbito laboral. O sea, la familia pudo haber iniciado un procedimiento sucesorio, pero esto no impacta en las prestaciones laborales, o sea, en el requerimiento del pago de la indemnización en el ámbito laboral. Por eso es tan importante que nosotros, como colegio, estemos manteniendo informada a la ciudadanía. Fíjate, esta familia seguramente se encontró por ahí algún abogado que no estaba colegiado, que no pertenecía a la Facultad de Derecho de la UNAM, y le dijo, tienes que hacer tu juicio sucesorio para poder ir a cobrar tu indemnización en materia laboral. ¿Y qué fue lo que generó? Bueno, pues lo que generó fue un estado de indefensión y una pérdida de derechos, porque son independientes ambos, ¿sí? Entonces, claro. Sí, habría que decirle que pues tuvo que haber ejercido sus derechos. La Ley Federal del Trabajo es muy, muy precisa y dice 2 años para que prescriba la acción para poder demandar la indemnización y las prestaciones devengadas no cubiertas por trabajo. Perfecto. Bueno, pues por mi parte. Mi querida amiga, también te informo que se incorpora con nosotros a esta transmisión el presidente de nuestro colegio, Miguel Ángel Beltrán Lara. No sé si nos escuches, Mike, quisieras decir algunas palabras para cerrar el programa, por favor. Tienes apagado tu micrófono. Perdón, ahí estoy, ¿verdad? Agradecerles a Vicente, a María Elena, a Araceli, desde luego felicitar a María Elena por su exposición.
Desafortunadamente me incorporé un poquito tarde porque ando en la calle, estoy en un lugar público, me acabo de quitar un segundito el cubrebocas para saludarlos y agradecerte, Male. Sabes que eres pilar y consentida de nuestro colegio, que en una sola sesión estés tú, esté Araceli y esté Vicente, no es poca cosa, así es que te agradecemos mucho, te apapachamos mucho y te queremos más. Muchas gracias. Pues mi querido presidente Miguel Ángel Beltrán Lara, ya sabes que tienes todo mi respeto profesional, personal y académico, por supuesto. Me da muchísimo gusto que hayas tenido la deferencia de participar. No, por favor. Y incorporarte con nosotros. Y bueno, pues está también mi maestra amada del Carmen Gaitán, acompañando. De que andan mi ángel de la guarda, el ángel de la guarda del colegio. También andan por aquí. Y quiero agradecerle también la presencia de estas dos queridas alumnas, Alicia Reyes y Desiree Martínez, porque pues están en el orden, como siempre, ¿verdad? Trabajando. Y pues, ¿qué más puedo decirte, Miguel Ángel, Vicente, Judith? Creo que el Colegio de Profesores de Derecho Civil, de la Facultad de Derecho, somos todos. Vamos a aportar nuestro granito de arena. Y debo recordarles a mis queridos compañeros que retomo las funciones de tesorera del colegio y que estoy a sus órdenes para que hagan sus pagos. Sí, es muy importante. Necesitamos de sus pagos y necesitamos de Male como tesorera. Te agradezco muchísimo. Y de verdad, Male, mil felicidades por tu plática de hoy. Estamos. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Araceli, Vicente, Amada. Gracias. Desde luego a nuestro señor director que nos facilita el espacio. Muchas gracias. Con estas palabras despedimos la transmisión del día de hoy, jueves de Derecho Civil, con una extraordinaria invitada. Muchas gracias, amiga, por haber estado aquí. Gracias a todos ustedes por haberse subido a la plataforma y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias. Gracias.